Personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Región de Emprendedora. Cuando son pasadas las 11 de la mañana en Chile, quiero darles la cordial bienvenida a este octavo programa de Región Emprendedora, el que hemos diseñado desde sus inicios con el propósito de generar un espacio de conversación y aprendizaje que permita traer conversaciones del mundo a nuestra querida región y de la que esperamos que emprendedores, comerciantes, microempresarios, pero también las pymes y cada uno de ustedes puedan aprender y participar haciéndonos llegar sus preguntas por las redes sociales para que podamos compartirlas con quienes nos acompañan el día de hoy. Este programa y por las próximas semanas, como lo hemos estado mencionando, los estaremos transmitiendo excepcionalmente a partir de las 11 de la mañana. Y la segunda semana de abril volvemos a nuestro horario regular al mediodía. Hoy, como todos los viernes, tenemos un programa que será de mucho aprendizaje, que los invito a que compartan esta transmisión en las redes sociales. En el primer bloque tendremos a nuestra invitada internacional desde Argentina, Natalia Christensen, con quien conversaremos y aprenderemos sobre la importancia del protocolo en la empresa familiar. Y en el segundo bloque estará nuevamente nuestro panelista, el economista Alejandro Baureira, con quien conversaremos en el espacio Tendencias Económicas para Arica. Así que escríbanos sus preguntas en Facebook de Radio Capísima Multimedial para que podamos leerlas. Comparta esta transmisión en sus redes sociales y siéntase cómodo y cómoda que ya arrancamos este octavo programa de Región Emprendedora. A continuación nos conectamos con Argentina y quiero presentar a mi primera invitada de este viernes 12 de marzo, Natalia Christensen. Bienvenida a Chile, bienvenida a la ciudad de Arica y bienvenida obviamente a nuestro programa Región Emprendedora. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación que me honra y poder hablar de lo que más me apasiona, que son las empresas familiares. Así es, Natalia. Voy a hacer una pequeña introducción de tu persona y comenzamos a conversar. Natalia es máster en emprendimiento y empresas familiares de la Universidad de Barcelona, España. Está certificada en asesoramiento de empresas familiares en Family Firm Institute. Es consultora internacional, asesora y consejera de empresas familiares. Es presidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Colabora con una decena de instituciones y organizaciones en el desarrollo de las familias empresarias, speaker internacional, conferencista y tiene un amplio currículum en este apasionante mundo de las empresas familiares. Natalia, ¿por qué hablamos de empresas familiares y no solo de empresas? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde radica esta diferencia? Gracias por darme la ocasión de dar esta respuesta tan importante. Empresa familiar es cuando hay uno o más miembros de un grupo familiar que está siendo propietario, pero que además trabaja en la empresa de la que son dueños. Y una característica muy concreta, este grupo familiar, estas personas tienen vocación de continuidad, vocación de futuro, vocación de que todo lo que vienen haciendo pase generación tras generación. Cuando decimos ese pase a veces es empresa, es la estructura, es el patrimonio, es lo tangible, pero también está todo lo intangible, ese know-how, esa educación que tienen, ese know-how de saber estar en las actividades empresariales y económicas. Hoy somos conscientes de que los modelos de negocio, la durabilidad de los negocios, se viene acortando, porque hay una aceleración en los cambios que tenemos en el entorno social y económico. Pero las familias permanecen, ¿no? El otro día un colega chileno justamente decía, cambiarán el mantel pero dejan la mesa puesta. Los miembros de familias empresarias están siempre generando negocios y generando valor en aquel lugar en el que estén. Son el vertebrador económico y social de toda comunidad. Entonces, si no cuidamos fundamentalmente el por qué es diferente a una empresa familiar, la clave está en gestionar la relación familia, empresa y propiedad. Cuando hablamos de propiedad, hablamos de patrimonio en un sentido extenso. Exacto. Y este 2020, que bueno, el año pasado fue un año rarísimo, un año que nos hizo que cambiar
cambiar todo, nos cambió el escenario, nos cambió el contexto, las reglas del juego. ¿Cuál era la situación de las empresas familiares en particular con esta explicación que tú das antes de COVID y ahora? A mí nos llamaron la atención muchas variables, pero quiero resaltar una en la que incluso yo escribí un artículo que lo llamé "Se encienden las alarmas". Hubo una situación puntual en esta tipología de empresa, pensándola en esa gestión de la relación de la familia con la empresa, en que se movió la estructura de poder y de autoridad en la toma de decisiones. Cuando el COVID hizo que mucha generación en edad de riesgo de 60 hacia adelante tuviera que volverse a sus hogares y la empresa tendría que seguir activa, porque estaba en un sector de necesidad o porque tenía oportunidades de seguir operativa, fueron las siguientes generaciones las que estaban preparadas, no se les había dado pista, pero lo estaban preparadas. Y la pandemia dio lugar a que se abriera eso, ¿no? Y generó en muchas familias esa seguridad y esa confianza intergeneracional que realmente ha favorecido incluso a que los consultores de empresa familiar recibiéramos más peticiones de acompañamiento respecto del ordenamiento que se tiene que dar en estas fases de movimiento, en esas estructuras de poder y autoridad, que no hacen otra cosa que cambiar lo que es la cultura y el clima que se vive en las organizaciones, no solo para con los miembros de la familia, también los colaboradores, también los proveedores, los clientes, ¿no? Si las bases estaban sentadas bien de confianza y de preparación entre los que son tomadores de decisión porque son del grupo familiar, las cosas funcionaron bien. Pero también nosotros somos conscientes de que en muchas familias empresarias el no tener esta toma de conciencia de lo que implica ser una empresa familiar, y cuando las confianzas no estaban dadas, los perfiles y los roles que tenían que cubrir en el ejercicio de la dueñez, en el ejercicio de tomadores de decisiones gerenciales, ejecutivos, no estaban preparados, no se habían favorecido esas condicionantes, ahí es donde esto entró como un tsunami, ¿no? Y arrasó no solamente la pandemia por el efecto económico, que obviamente a todos nos movilizó y nos perturbó, sino que también hubo una implosión interna, porque ese grupo humano familiar, en vez de reforzarse, se fraccionó. Exacto, exacto. ¿Y qué dilema tienen las empresas familiares cuando en realidad por un lado tienen que velar por los intereses de la empresa, pero por otro lado está la familia? Cuando el fundador, que es quien fundó la empresa, tiene bajo su organigrama a hijos o hijas que pueden ser que tengan las competencias o que no las tengan, que tienen ciertos roles estratégicos dentro de la empresa, pero que también son familias. Sí. ¿Cómo manejar ese dilema? Claro. Mira, siempre nosotros decimos que el talón de Aquiles de toda empresa familiar es ese momento de sucesorio, cuando realmente es el predecesor, que también es líder empresarial y líder familiar, o predecesora también, porque hay mujeres actualmente, afortunadamente, que tienen que dar juego y abrir la partida con varios miembros de la siguiente generación. Tienen que tomar conciencia, tienen que conocer de cuáles son las claves de ese proceso. El quedarse como con la mochila puesta, en este caso esos padres o madres, tengo que ser yo el que tome la decisión, esa no es la mejor alternativa. Tienen que abrir a la comunicación de ese grupo de familia empresaria, de hijos y padres, establecer ese espacio de diálogo del proceso que van a transitar juntos y las decisiones que van a ser corresponsables, y dar oportunidad de organizarse de otra manera. El modelo de empresa de un propietario único tiene unas características. El modelo de empresa de una sociedad de hermanos, de una empresa de hermanos, tiene otra,
Cuando nosotros estamos en ese pase de un padre que le va a dejar va a transitar la empresa que sea de sus hijos, con más o menos celeridad según sean las condiciones, tiene que entender que no solamente está con el sombrero de ejecutivo y de gestor del negocio, tiene que también llevar el sombrero y entender que las perturbaciones, los impactos que las decisiones en la empresa tienen en el ámbito de los dueños. Van a ser socios, van a tener que ser compatibles a la hora de tomar decisiones, esos hijos, esos hermanos, trabajen o no trabajen en la empresa. Exacto. ¿No? Y aquí es donde aparece un concepto que es importantísimo, que es el protocolo familiar. ¿Qué es un protocolo familiar y cuál es el objetivo de elaborar un protocolo dentro de la empresa familiar? ¿Para qué sirve? Bien, el protocolo es un proceso que realizan los miembros de una familia empresaria, preferentemente dueños actuales y dueños futuros, en el cual acuerdan, consensúan cómo tomarán decisiones ante determinados escenarios, ante determinadas circunstancias, cómo se ordenarán esas relaciones. Es un ordenamiento de las relaciones entre la familia, la empresa y la propiedad. Por ejemplo, ¿quién puede entrar a trabajar? ¿Qué condiciones se les van a poner para que ingresen a trabajar? ¿Cómo van a ser cómo se van a definir las pautas retributivas, las contribuciones? ¿Cómo se van a definir también las obligaciones respecto del familiar para con la empresa? Por ejemplo, ante un reparto de acciones, de patrimonio, de bienes de la familia, ¿qué decisiones van a tomarse? ¿Quiénes las van a tomar? ¿Quiénes formarán parte de determinadas estructuras decisorias de órganos de decisión, ya sea un directorio, un consejo de familia, una junta directiva? Bueno, entonces, todos estos aspectos, ¿cómo vamos a manejar el conflicto? ¿Qué pasa si algún día, como familiares, no llegamos a un acuerdo? No nos ponemos de acuerdo. Definamos a dónde vamos a acudir, a un mediador experto en empresa familiar, a un arbitraje o a la justicia donde todos nos expongamos y de alguna manera empecemos a hacer un escalado de demandas entre familiares, porque esto también existe. Entonces, el protocolo familiar, si bien no es la multisolución, no es que tenemos un protocolo y vamos a dejar de tener conflictos, sino que el protocolo familiar es un ordenamiento y una profesionalización de la familia empresaria, en tanto que se capacita, se prepara, se atribuye muchísimas más habilidades y conductas para una mejor convivencia de la familia y rentabilidad de los negocios, que es lo que queremos lograr. Exacto. Sí, es la forma en cómo rige la relación entre la empresa y la familia. Yo, fundador, quiero que mis hijos trabajen. ¿Es bueno para la empresa o no? Mis hijos van a tener que ganar experiencia, van a tener que trabajar afuera en otras empresas por 2 años, que es parte, y una vez que trabajen 2 años pueden incorporarse a la empresa. A veces los hijos dicen, bueno, mi papá es el fundador, entonces yo me tomo las vacaciones que quiero. ¿Qué impacto tiene eso, por ejemplo, en este ejemplo, en los trabajadores que ven que el hijo del dueño se toma vacaciones cada 2 meses, 20 días, y al final es como que se pierde esa ética, esos principios que son importantes y que de alguna otra manera te dan gasolina o te la quitan para la gente común que trabaja dentro de la empresa? Seguramente, Alexandro, si nos está escuchando un miembro de una familia empresaria, yo muchas veces tengo la oportunidad, y vos también, de estar con personas que son brillantes en los negocios, que tienen una lucidez y una rapidez para negociar, para generar acuerdos, para tomar decisiones. Pero realmente, cuando hago cuerpo de que esto lo tengo que hacer con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi tío, que toda la vida estaba haciendo la empresa con mi padre. Entonces, cuando nos toca negociar, acordar, consensuar, comunicar entre miembros de la familia, no es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es permitirnos acompañarnos en esto específicamente con profesionales que son de la consultoría de empresa familiar,
que acompañamos en procesos de protocolo, acompañamos en procesos sucesores de planificación patrimonial, acompañamos en procesos a veces de conflictividad específica en temas que pueden tener que ver con el manejo del dinero, con la carrera de los hijos, bueno, en establecer realmente la preparación de la familia para los órganos de dirección, para saber ser dueños, no empleados, dueños, que es muy distinto. Entonces, y dueños todos juntos de algo compartido, de algo que nos tiene que dar un bien común, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son claves que los miembros de la familia se permitan, primero, aprender, después revisarse y segundo, acompañarse, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante porque la gente no conoce que esto existe, no sabe lo que vos me preguntaste al comienzo, de que ser empresa y ser empresa familiar, qué diferencia hay y cómo tengo que gestionar o qué management tengo que conocer para una y para otra, ¿no? Ser empresa familiar, además de todo lo que te exige como empresario el serlo, tenés que, si sos empresa familiar, tenés que tener un plus de capacidades y recursos para favorecer la continuidad, favorecer el custodiar lo que generación a generación se vino haciendo y hoy te permite un buen pasar y que vos vas a cuidar para darle un buen pasar también a tu siguiente generación. En este caso, si estamos hablando de los predecesores, ¿cómo estás dejando esto? No solo a tus hijos, sino para que tus hijos custodien eso para tus nietos, que van a ser más complejo porque se va abriendo la familia. Las familias también se erradican del mismo núcleo geográfico, ¿no? A veces tenemos hijos que están en España, que están en Argentina, que están en Bolivia. Entonces, todas esas cuestiones requieren un tratamiento, una administración, una gestión, que es responsabilidad de la familia. Muchas veces decimos, las empresas familiares son la extensión del sistema familiar. Debemos cuidar mucho ese sistema familiar, que sea muy inteligente o que tenga una inteligencia de visión de largo plazo para darle valor a la mayor potenciación que pueda ser del capital humano, que son las personas que componen ese sistema familiar, del intelectual, que los haga capaces para manejarse en la vida y manejar negocios, no solamente ser empleados, y el capital social, porque tan importante para las familias empresarias son las relaciones con sus proveedores, con sus clientes, con la administración pública, con el club, con la escuela, o sea, todo ese tejido de poder social que tienen las familias empresarias, ¿quién lo administra? ¿Cómo cuidan la reputación? ¿Cómo cuidan el apellido que todos al final representamos? ¿No? Exacto. Entonces, en el protocolo, según qué familia empresaria sea con la que estemos trabajando, vamos a ir generando un menú de temas y de acuerdos que va a la medida de esa familia empresaria, de sus circunstancias y de sus tiempos. Y ahí quería llegar. ¿Qué puntos considera una estructura básica? Pues yo sé que es muy extenso el tema del protocolo familiar, hay muchos temas y muchas decisiones que tiene que tomar la familia en bien de la empresa. Pero ¿qué puntos considera el protocolo familiar? ¿Cuál es esa estructura que debe estar implícita en este documento? Bien, mira, son fundamentalmente, yo a veces es página en blanco y se tiene que hacer a la medida. Pero fundamentalmente hay 5 capítulos. Uno es el capítulo de visión, valores y la historia, el legado. El otro es el de gobierno, la gobernanza, la junta directiva o el consejo de familia, que es la educación de la familia en tanto que es dueña de una empresa. Otro es el trabajo, todo lo que tiene que ver con la incorporación a la empresa y el manejo de los trabajos. Otra es la parte patrimonial de traspaso de acciones o de bienes o valoración de la empresa, sobre qué método vamos a usar para valorar aquellos, si el día yo me quiero salir de la empresa, quiero vender mi parte, quién le va a dar un valor, cómo. Todas esas cuestiones, hasta que no se presentan no las vemos, pero cuando se presentan son un problema conflictivo muy grande. Entonces, todos esos, digamos que 5 puntos, la sucesión, todo esto de lo que hablábamos recién, ese es un capítulo importantísimo en todo protocolo. Entonces, esto es de lo que, bueno, podemos hacerlo más amplio o más escueto según cada familia empresaria.
Exacto. Y para ir finalizando, ¿cuáles son los grandes desafíos que tienen las empresas familiares para este año? El 2020 fue un año, ya lo comentábamos, rarísimo, que tocó reinventar todo. Bueno, el 2021 va a ser algo distinto por el tema de que ya hay vacunas, hay países que están vacunando más, menos, pero ¿cuáles son los grandes desafíos que tienen las empresas familiares para este año? Como bien te decía, tenemos desafíos que nos tocan igual que a todas las empresas, que es afrontar una economía que está en contracción y que está en una crisis que va a haber que mejorar todos aquellos aspectos competitivos que tenemos en nuestros negocios, en nuestra generación de negocios y de cómo nos diferenciamos en la generación de valor. Eso por un lado. Pero por el lado de la familia empresaria, es la mejor inversión a presente que puede hacer una familia empresaria, es en reunirse, encontrarse y acordar qué presente y qué futuro desean para ellos mismos. Tomar las decisiones de crecimiento o contracción en los negocios, que todos estemos claros en los riesgos que estamos asumiendo, me parece que es muy importante. Hay familias empresarias que están generando espacios para el crecimiento, porque esta situación les está permitiendo crecer, comprar empresas que de repente les pueden ampliar los negocios. Y hay otras familias entre las que están achicando, porque las pérdidas las tienen que asumir. Y asumir pérdidas no son solamente pérdidas económicas, también hay pérdidas que nos hacen vibrar en lo humano. Todas esas cuestiones las familias las están trabajando y ese es el desafío que hoy tienen. No hacerlo solos, buscar la colaboración, informarse y formarse. Y seguro que el tema de la digitalización y la transformación digital es también un tema importante para las empresas familiares. Es importantísimo, pero eso requiere de intergeneracionalidad, del conocimiento y de la articulación de la generación predecesora que no es tan ávida en el aspecto tecnológico, pero sí en generar negocios y evaluar riesgos de inversión, y en la generación sucesora, en la generación joven, cómo abren cómo enseguida incorporan e implementan las nuevas tecnologías. Buenísimo, Natalia. Te agradezco por el tiempo, por compartir este espacio con nosotros y con esta bella ciudad de Arica. Mucho éxito y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, hasta pronto. Gracias a ti, Natalia. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el segundo bloque.